Are you a Spanish B student and you are preparing for your paper 2 reading exam, or perhaps you want to understand the exam a little bit better? This video is for you. My name is Dr. Carmen Millán. I'm an IB educator with over 15 years experience teaching Spanish B and other Spanish programs in the IB diploma, and I'm here to share my strategies to help you succeed in this exam. Empezamos. Voy a presentar muy brevemente la prueba 2 de comprensión lectora. La estructura de este examen es exactamente igual para el nivel medio y el nivel superior. El examen dura 1 hora, contiene 3 textos, se pueden conseguir un máximo de 40 marcas que constituyen el 25% de la nota final de Español B, y el objetivo final de este examen es poner a prueba tus capacidades de comprensión de textos escritos. La prueba 2 de comprensión lectora está estructurada en 3 textos, el texto A, B y C. Cada uno de estos textos representa un área temática diferente de las estudiadas durante el curso. También representan diferentes contextos y diferentes formatos. El objetivo es evaluar hasta qué punto tú puedes comprender estos textos escritos y esta variedad de formatos, temas y niveles de dificultad. En este vídeo no vamos a centrarnos en los textos en sí, me gustaría prestar atención a las preguntas. ¿Eres consciente de cuántos tipos de preguntas se utilizan en este tipo de exámenes de comprensión lectora? ¿No? Vas a ver que cada uno de estos textos incluyen una variedad de tipos de preguntas, desde preguntas con respuestas cortas hasta preguntas con una respuesta de opción múltiple o respuestas donde tienes que unir diferentes elementos de una frase o rellenar huecos, vocabulario en contexto, referencia textual o la favorita, verdadero o falso con justificación. Es muy importante que te familiarices con estos diferentes tipos de preguntas porque cada uno de ellos requiere un diferente nivel de atención y unas habilidades diferentes a la hora de prepararlas. Hay 3 tipos principales de pregunta. El primero es preguntas donde es necesario buscar información específica en el texto. El segundo tipo de pregunta es preguntas donde es necesario deducir información, inferir información. Y el tercer tipo es preguntas donde es necesario reconocer elementos textuales. Vamos a explorar cada uno de estos tipos. El tipo 1 de preguntas, donde es necesario encontrar información, es quizás el tipo de pregunta más frecuente en este tipo de examen. Entonces, en este tipo de preguntas, tú tienes que comprender la pregunta, leer el texto, escanear ese texto, buscar la información, encontrarla y escribirla literalmente en la respuesta. Este tipo de preguntas son, por ejemplo, las respuestas cortas, la opción múltiple, verdadero o falso justificación, entran en esta categoría. El tipo 2 es también común en este tipo de examen y es un poquito más complejo, un poquito más sofisticado, porque necesitas comprender más allá de lo que dice el texto, necesitas deducir información. Entonces, preguntas donde es necesario utilizar sinónimos, donde es necesario elegir una respuesta, donde es necesario identificar el tema, el mensaje, el tono de un texto. Este tipo de preguntas entrarían en esta categoría. Y aquí, esta categoría, como es un poquito más compleja, más sofisticada, quizás va a llevar un poco más de tiempo. Y esto lo necesitas tener en cuenta. En las preguntas de tipo 3 es necesario prestar atención a la forma del texto, cómo está estructurado el texto, pero también cómo están construidas las frases, qué tipo de gramática se ha utilizado.
Son preguntas donde, por ejemplo, tienes que unir el título con los párrafos, o preguntas donde tienes un pronombre y tienes que buscar el antecedente. La respuesta siempre está en el texto, antes o después de ese pronombre, por ejemplo. Y es importante que practiques este tipo de pregunta porque aquí es donde el IB pone a prueba tu conocimiento gramatical y tu conocimiento de cómo están estructurados los textos. Cuando consideras estos tres tipos de preguntas, buscar información, inferir información o reconocer elementos textuales, ¿cuál es el tipo de pregunta que te resulta más difícil? ¿Y cuál es el tipo de pregunta que te resulta siempre más fácil? Es muy importante que seas consciente de esto y cuando practiques, especialmente con past papers, con exámenes anteriores, no mires simplemente el resultado, identifica dónde has perdido marcas y por qué, en qué tipo de pregunta. En mi experiencia, los principales problemas que aparecen en este examen de comprensión de lectura son los siguientes. Primero es no entender bien la pregunta. Es tan importante leer y comprender bien lo que necesitas hacer. En segundo lugar, es que las respuestas son imprecisas, que son demasiado vagas. En tercer lugar, cuando hay una lectura literal del texto, en preguntas donde es necesario comprender el tono o interpretar el significado del texto. Otro problema es cuando hay opciones similares y se confunden. Aquí es importante ser selectivo, comprender muy bien la diferencia entre esas opciones. Y finalmente, cuando aplicamos una lógica personal y no la lógica del texto. Estos suelen ser la mayoría de los errores que van a impedir que consigas una nota alta, llegar al 6 o llegar al 7. Recuerda, la respuesta siempre está en el texto. No es necesario resumir, no es necesario explicar, no es necesario añadir palabras. La mayoría de las respuestas lo que tienes que hacer es encontrarlas en el texto, copiarlas tal cual, sin añadir palabras, sin añadir interpretaciones personales. Ahora vamos a hablar sobre las estrategias para este examen, pero antes de introducir las estrategias, quiero que pienses lo que significa leer. Leer en tu vida real, en tu vida normal, piensa en qué situaciones lees. Quizás lees mensajes en tu teléfono para estar en contacto con tus amigos, quizás lees una novela o un libro para relajarte, quizás lees la lista de la compra porque necesitas comprar ciertos productos o buscas información en Internet para un trabajo que tienes que hacer en tu colegio. Entonces, cuando leemos, tenemos una motivación muy clara en la vida real, en la vida normal. Esta motivación es diferente en un examen, entonces nuestra forma de leer va a ser diferente. Es muy importante que seas consciente de esto. Estrategia número 1. Antes de leer el texto, muy importante, vamos a escanear todos los elementos que hay en la página que acompañan a ese texto. Entonces vamos a mirar el título, vamos a mirar la información visual, si hay información visual. Vamos a mirar también los elementos que aparezcan después del texto, si hay notas a pie de página. Todo esto ayuda a prepararnos para entrar en el texto. Y la investigación, los investigadores nos dicen que los estudiantes que hacen este tipo de trabajo antes de leer consiguen mejores notas en exámenes de comprensión. Entonces, escanear el texto primero. Estrategia número 2, y quizás te va a sorprender. Lee las preguntas antes de leer el texto completo. Recuerda, leer en un examen es diferente a cómo leemos en la vida diaria. Tienes que transformar cómo lees los textos. Identifica el tipo de pregunta. Averigua exactamente qué información necesitas encontrar. Si haces esto, vas a leer con intención.
También identifica el tipo de habilidad que necesitas. Necesitas escanear, necesitas anotar la gramática, necesitas quizás comprender el texto completo para averiguar la intención. Todo esto te va a dar información sobre el tiempo también que vas a necesitar, y esto quiere decir que tu lectura va a ser más efectiva. Recuerda, lee con intención, busca información específica. No tienes tiempo para dedicarle 100% de tu atención a los textos. Esto es algo estratégico. La estrategia número 3 es sobre el tipo de pregunta donde hay que responder verdadero, falso y justificar la respuesta. Es muy importante que en este tipo de preguntas encontremos la evidencia que está en el texto, sin añadir, sin explicar, y que copiemos solamente la información que es relevante para nuestra justificación. Si copiáis más información de la necesaria, eso va a ser considerado incorrecto, porque significa que no habéis comprendido realmente la respuesta. Entonces, es muy importante solamente copiar la información necesaria para justificar la respuesta. No es necesario copiar todo el párrafo. La estrategia número 4 es sobre las preguntas con opción múltiple de respuestas. En este caso es importante la precisión, leer con precisión y eliminar, seguir un proceso de eliminación. Atención a los distractores. Va a haber respuestas que van a ser parcialmente correctas o quizás que son plausibles pero incorrectas. Entonces vas a tener que confirmar tus respuestas con evidencia textual. Estrategia número 5, importantísima, utilizad el contexto. Al comienzo de este vídeo mencioné que el IB utiliza algunas de estas preguntas para poner a prueba tu conocimiento gramatical. Esto es exactamente lo que necesitas hacer. Ten en cuenta siempre las concordancias, si es masculino, femenino, singular, plural. Fíjate que es especialmente cuando hay que rellenar huecos o hay que elegir una opción múltiple, que el tipo de palabra concuerde en género y en número. Los conectores, revisa bien esos conectores y sus significados. Los prefijos, los sufijos te van a ayudar a interpretar, a construir el significado de un vocabulario que quizás no conoces. Utiliza la etimología, palabras que en tu lengua suenan similares. Déjate llevar en estos momentos por tu intuición, porque puede ser correcto. Utiliza también la información visual, como ya mencionamos. La información visual aparece por una razón. Descubre la conexión entre la imagen y el texto y te va a ayudar quizás a interpretar el significado del texto o aspectos de algunas preguntas. Entonces esta estrategia es arriésgate a contextualizar, a seguir tu instinto también. Estrategia número 6 es organiza muy bien tu tiempo. Tienes una hora para 3 textos con diferentes niveles de dificultad. Esto quiere decir que en teoría tienes 15 minutos más 5 minutos extra para dedicarle a cada uno de los textos. Va a haber textos que los vas a hacer de forma más rápida, otros que van a ser más lentos. Si una pregunta es difícil, no te obsesiones, vete a la pregunta siguiente. Puedes utilizar un lápiz para poner un interrogante, un question mark, y volver al final a revisar esa pregunta. Pero es muy importante que practiques los 3 textos en una hora. Integra esta actividad como parte de tu práctica de revisión. Y por último, la estrategia número 7, revisa la evidencia textual. En tu tiempo de revisión comprueba que las respuestas que has dado, especialmente si tienes duda, revisa que tienes evidencia textual para justificar esa respuesta. También es muy importante que respondas a todas las preguntas, no dejes nada en blanco. Aquí tienes un resumen de mis 7 estrategias para el examen de la prueba 2 de comprensión lectora. Recuerda, no es necesario comprender cada palabra de los textos. Lo que sí es importante es comprender cómo funcionan los textos,
cómo se construyen los textos, qué papel tienen las imágenes, los títulos, los subtítulos, dentro de los párrafos de cada texto, cómo funcionan los conectores, cómo la gramática ayuda a crear significado, las concordancias en singular, plural, masculino, femenino, te van a ayudar en ciertas ocasiones a elegir la respuesta correcta. Cuando tienes vocabulario que no conoces, utiliza el conocimiento que tienes de otras lenguas. Déjate llevar por tu instinto y atrévete a adivinar el significado. En este tipo de contexto quizás te va a funcionar. Todas estas estrategias es lo que necesitas practicar. Identifica también los diferentes tipos de preguntas. ¿Qué tipos de preguntas te resultan más difíciles? ¿Qué tipo de habilidades vas a tener que utilizar en cada uno de ellos? Y practica. Y practica también en condiciones reales de examen. Saber manejar el tiempo va a ser muy importante también. Pero recuerda, no es simplemente una prueba de vocabulario, hay muchas otras estrategias que se están poniendo a prueba en este examen. Mucha suerte. Y si quieres continuar practicando y preparándote para este examen de forma más exhaustiva, aquí tienes una selección de recursos que te van a ayudar. Cualquier problema puedes ponerte en contacto conmigo directamente. Un saludo y mucha suerte.